Siete minutos. El próximo es un tema con una importancia estructural, un tema que mantenemos bajo observación, en cercano seguimiento, porque el gobierno de Venezuela está rechazando las recientes acciones conjuntas desarrolladas entre el Comando Sur de los Estados Unidos y el gobierno de Guyana, y abro comillas, que atentan contra la estabilidad regional y socavan los principios del derecho internacional y constituyen una amenaza a la paz regional, contrariando el espíritu del Acuerdo de Ginebra de 1966. Un comunicado oficial del gobierno de Venezuela donde divulga el martes pasado, con palabras del canciller Iván Gil, en su cuenta en la red social de Telegram, la calificación de inaceptable cuando habla de la consolidación de instalaciones militares en Guyana, que incluyen el uso militar del aeródromo Brigadier Gary Beaton, ubicado en la Guayana Esequiba. Mi próximo invitado es Rafael Badel Madrid, doctor en Derecho, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Doctor, siempre es un gusto tenerle por acá. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Un grato saludo para ti y para todo tu equipo. Y muchísimas gracias por estar pendiente siempre de hacerle el seguimiento a este tema tan importante. Sí, y estaba pensando, tan importante como complejo, porque aquí se mueven muchos asuntos simultáneamente, no solamente el legal, sino todo lo que puede estar ocurriendo en el escenario. Sobre lo que concretamente refiere este comunicado del gobierno de Venezuela, ¿qué se puede desprender como análisis en el contexto de lo que viene siendo el tema del conflicto limítrofe? Bueno, muy fácil. Además de que estoy en un todo de acuerdo con el comunicado y como él lo dice, como lo dice el comunicado, es una provocación por parte de la República Cooperativa de Guyana en detrimento del espíritu de paz que ha regido toda esta circunstancia. Es una violación concreta, definitiva y frontal a la orden de la Corte Internacional de Justicia emitida el año pasado, el 3 de octubre, el 3 de diciembre, por medio de la cual la Corte Internacional de Justicia ordenó a las dos partes del conflicto de abstenerse de realizar cualquier futura actividad o actuación que pudiera agravar la controversia, la disputa, hacer más difícil para la Corte resolver esta controversia. Y esta acción en concreto es una violación a esta orden de la Corte Internacional de Justicia. No es, por cierto, la primera vez que la República Federativa de Guyana viola esta medida cautelar dictada por la Corte Internacional de Justicia. Lo ha venido haciendo sistemáticamente desde que ha continuado dando concesiones y explotando la zona en reclamación. Y esto es muy grave y Venezuela ha tomado nota de estas circunstancias y ha emitido notas de protesta, como se suele hacer en el derecho internacional público, cada vez que han ocurrido estas violaciones. Venezuela podría fácilmente dirigirse a la Corte Internacional de Justicia y pedir medidas cautelares concretas para que la República Federativa de Guyana cese en las actividades de explotación de la zona en reclamación y estas nuevas actividades que constituyen una agresión a la Corte Internacional de Justicia, repito, a la Corte Internacional de Justicia por violación de su decisión. La Corte Internacional de Justicia debería de actuar espontáneamente, a motu propio, o tendría que esperar la solicitud de una acción, por ejemplo, del gobierno de Venezuela? Bueno, es difícil pensar que la Corte Internacional de Justicia de motu propio vaya a emitir un pronunciamiento a este respecto. Venezuela bien podría, yo lo he dicho, lo he escrito y en muchas de mis conferencias, clases y libros, así lo he señalado, Venezuela podría y debería dirigirse a la Corte Internacional de Justicia y proponer la solicitud de una medida cautelar en contra de la República Federativa de Guyana por las agresiones
que ha venido haciendo sistemáticamente por las violaciones al derecho internacional público que han venido ocurriendo y en concreto por las varias violaciones que ha tenido a esta orden, a esta medida cautelar, a esta sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia el año pasado. Y es muy fácil entenderlo, Eduardo, cuando se está en medio de una controversia como esta, cuando la misma República Federativa de Guyana ha residenciado este asunto en la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, no cabe pensar que sea posible que se realicen actos unilaterales en contra de la soberanía de nuestro país y mucho menos que se disponga del área que está en reclamación. El laudo de París, dictado el martes 3 de octubre de 1899, es nulo de nulidad absoluta. Guyana lo sabe. No hay manera de defender jurídicamente ese laudo. Venezuela sistemáticamente ha venido proclamando, invocando y demostrando la nulidad del laudo. Yo creo que la oportunidad sería la contraria, la de en vez del conflicto armado, en vez de la violación a estas normas, a esta orden de la Corte, la posición de Guyana debería ser más reflexiva, más serena y la de invitar a un diálogo para la solución de esta controversia. Esa es definitivamente la mejor manera de solucionar este complejo problema que tiene ya más de 200 años. Definitivamente la instancia es la Corte Internacional de Justicia. Habrá que esperar que el gobierno, por ejemplo, solicite la medida cautelar que tú sugieres. Habría que esperar a posteriori la respuesta de la Corte Internacional de Justicia. No es casualidad que este comunicado del Estado venezolano se da justamente un año después del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Bueno, el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia fue el 3 de diciembre del año pasado. Fue el año pasado, el viernes 1 de diciembre, antes, 48 horas antes del referendo que hubo el domingo 3 de diciembre del año pasado. El comunicado es a un año de ese referendo y el mismo comunicado lo dice, que a un año del referendo Venezuela ratifica su compromiso de solucionar la controversia por las vías pacíficas y por las vías del derecho. Ahora, conviene recordar los tiempos, Eduardo, porque tu programa en ese sentido es muy pedagógico. Conviene recordar los tiempos. En vez de estas conductas violatorias de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, la República Federativa de Guyana debe concentrarse en producir su escrito de réplica que debe hacer el próximo lunes 9 de diciembre. Esta es una fecha importante para esta reclamación, Eduardo. El próximo lunes 9 de diciembre, la República Federativa de Guyana debe ir a la Corte Internacional de Justicia a replicar los argumentos expuestos por Venezuela el pasado lunes 8 de abril de este año. Y Venezuela deberá ir el próximo año, el 11 de agosto, a la Corte Internacional de Justicia para introducir su escrito de contrarréplica a este escrito que van a introducir el próximo 9 de diciembre. Pero en el medio de ese lapso de tiempo, bien puede Venezuela en cualquier momento dirigirse a la Corte e invocar la violación de la República Federativa de Guyana a la sentencia del pasado viernes 1 de diciembre. Bueno, Rafael, agradecido por tu aporte. Nos mantenemos en contacto y seguimiento sobre este importante tema de interés para todos los venezolanos. Un gran abrazo. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Siempre a la orden. Rafael Badel Madrid, gracias a ti, doctor en Derecho, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.